virtual pues obviamente nos ha permitido el regalo de tenerlos, pero verlos ya físicamente también es algo maravilloso. Entonces, bueno, vamos a comenzar después de tener todo ese fondo que hemos construido, a tratar también de tener una mirada que entonces nos pueda ayudar a profundizar en esto que se llama astrología. Entonces, la astrología obviamente es un campo muy antiguo, ¿no? La contemplación del cielo viene desde muchos años atrás. Y sin embargo, cada astrólogo tiene su propia manera también de vivir la astrología. Entonces, este libro que ven acá es la recopilación y la puesta en escena como de la mirada que he construido, que me ha correspondido a mí desde siempre. Es un libro inspirado, no es un libro que es una recopilación como de otras astrologías que se tejen, no tiene como unas referencias directas a algo, sino es más bien la construcción de la astrología desde como la base que a mí me ha correspondido caminar y tramitar. Obviamente uno tiene todas las influencias de todo lo que ha caminado, ¿no? Pero digamos que el libro como tal sí es muy inspirativo y me parece que es un elemento, una herramienta que para ustedes sería algo realmente muy bello, muy mágico, que puedan profundizar en esto. Entonces yo traje acá unos libros, entonces quiero saber quién quiere tener este libro para dárselos. Perfecto, entonces se los voy a ir pasando para los que quieren tenerlo. Y que puede ser un insumo precioso para el estudio de sus propias cartas astrales desde la perspectiva de la astrología existencial, que es lo que yo estoy trayendo. Es una mirada muy particular de la astrología. ¿Cuánto es el precio? El precio es 180. ¿De cuántas mensualidades a 2 años? Pueden pagar con tarjeta de... No, No, pero sí, si a alguien de verdad le cuesta de pronto pagarle una sola cuota, está bien si lo planteamos, porque la magia es que todos lo tengan, eso sería para mí espectacular. Entonces, si hay alguien que de pronto necesita tener 2 pagos o 3, para mí está perfecto, ¿de acuerdo? Gracias. Bueno, yo se los voy pasando y después se los firmo a cada uno para que tengan Imagínense en cuántos libros vamos a estar aquí. ¿Quién más tú estás escribiendo, Leo? ¿Y quién más está todo el amor, hermano. también? Entonces, Pero Esmeralda. todo el amor. Esmeralda Lo está pasan escribiendo para un aquí, libro para de psicología. Leonor. Me encanta la edición. Todo porque aprendimos a decir que todo es bello. A ver, entonces. Yo le decía a Saúl. Es una belleza, esa es la frase de Juan David. Sí, A mí se me pegó. ustedes saben por A mí se me qué, pegó. saben por qué hablo así, porque tengo Mercurio en Libra además. Y Libra es eso, entonces uno todo el tiempo está como tratando de captar la armonía y la belleza en con las palabras. ¿Cuál es una belleza? Una Es belleza, una belleza. una maravilla. ¿Tú también? Yo hablo más o menos, o sea, es como... Si me la paso diciendo es una maravilla, pero hasta ahí. Pero no mucho. La Universidad de Monte Carlo. Entonces, acá. Habla igual a Fernando. Yo pensé que era Fernando cuando yo oí la voz, porque todo era belleza, profundidad. ¿Tú estás respetando a mi profesor? Cuando es un profesor, todo es una belleza, ¿cierto? Qué bonito. Bueno, ¿hay alguien más? ¿O tú no? Tú ya lo tienes, ¿no? ¿Tú quieres? Bueno, lo comparten entonces. Bueno, entonces, desde esta perspectiva, siempre es bello como comenzar con la cosmología, con la que todo nace. Entonces, esta cosmología, como ustedes también la van a profundizar ahí, hay una linecita acá.
Y hagan de cuenta que arriba de esta línea está la eternidad. Y abajo de esta línea está el tiempo. Y hagan de cuenta que el ser es eternidad y es tiempo. Y este ser también es como una forma expresiva de hablar de la existencia o de la vida. Entonces, la existencia, la vida, es el ser. Y el ser es tiempo y eternidad. Y el ser tiene una cualidad divina, es la cualidad que lo constituye, que es la conciencia. ¿Qué quiere decir conciencia? Que el ser es capaz de autopercibirse. Quiere decir que la vida se autopercibe. Y esa cualidad de percepción, esa cualidad de percibirse, es uno de los atributos fundamentales de la conciencia que constituyen a la conciencia. Entonces la vida se autopercibe. Y el ser, le contaba hace poco, Lorena está así en su percepción, así sintiendo su infinito, ¿no? Pero surge en él otra cualidad que también lo constituye. Y es una cualidad muy hermosa, que es la cualidad de que no solamente el ser quiere percibirse a sí mismo en su infinito ser, sino que también quiere expresarse, manifestarse. Y una palabra que hace parte de otro libro que les voy a leer un pedacito, que también es chévere, quiere relacionarse. Esta palabra es clave, relacionarse. Entonces, esto de relacionarse tiene una importancia ontológica. La palabra ontología yo sé que suena un poco como académica y tal, pero es el ser. Hagan de cuenta que decir ontología es como el ser. Entonces, el ser quiere tener relación, pero ¿cómo hace el ser para relacionarse si él lo es todo? Entonces resulta que la conciencia del ser comienza a vivir un proceso que se llama autocontemplación. Entonces el ser se contempla a sí mismo. Y en esa contemplación de sí mismo como conciencia surge la primera relación, en el sentido de que la conciencia define a alguien que contempla y a alguien que es contemplado. Y en esta relación empieza a surgir, a través de la relación, ese atributo que va a complementar la percepción, que se llama la creatividad. Entonces, gracias a eso, a esa relación primera, empieza a surgir la creatividad. Y cuando surge la creatividad surge gracias a un vehículo. ¿Y cuál es el vehículo que permite que la creatividad pueda manifestarse? ¿Cuál es el vehículo que permite que la creatividad pueda manifestarse? Pensamiento. Perfecto. Entonces, el vehículo por medio de la cual la conciencia se manifiesta se llama pensamiento. Entonces, aquí es cuando en las tradiciones de sabiduría del mundo ustedes escuchan como del brahmano, ¿no? Surge como ese verbo, esa vibración, ese om primordial, ese fiat primordial, esa palabra primordial. Y finalmente eso significa que surge el pensamiento. Entonces una forma de decir pensamiento es decir palabra, ¿sí? Porque la palabra es el vehículo a través del cual la conciencia divina va a manifestarse y va a crear el propio universo. Por tanto, ¿el universo qué es? Pensamiento. Pensamiento. El universo es pensamiento. ¿Pensamiento de quién? De una conciencia divina. De una conciencia divina. Entonces el universo es pensamiento de una conciencia divina. Eso está. Entre el pensamiento, Juan David, y la palabra, ¿en dónde quedarían las representaciones, las imágenes más bien? Sí, lo que preguntas es bello. Acá cuando hablo de la palabra, claro, uno ve la palabra como el intelecto, como esta palabra que yo te estoy contando. Pero haz de cuenta que sí, es una forma de nombrarlo, pero aquí hablemos de pensamiento. Sí. Realmente lo que surge de esta conciencia cuando va a crear el vehículo es pensamiento. Y una forma del pensamiento sería las palabras, ¿sí? Las palabras serían una forma que asume el pensamiento.
Pero resulta que la palabra o el pensamiento no solamente es idea o intelecto. La palabra es idea e intelecto, es imagen. Es decir, las palabras tienen imágenes, ¿no? Ahí hay algo interesante, por ejemplo, de la lingüística. Porque la lingüística habla de que hay imágenes acústicas también. Y hay imágenes visuales. Por ejemplo, la palabra esperanza. ¿Cuál es la imagen de esperanza? De pronto uno no tiene una imagen clara como la de un árbol. La palabra árbol uno directamente la puede asociar con una imagen específica en la mente. Hay palabras que no tienen como una representación imaginal directa, que no quiere decir que no haya un símbolo que no pueda representarlo. Pero esto nos ayuda ya místicamente, saliendo un poco de lo académico y entrando a lo místico. Lo que es muy importante saber y que es muy hermoso es que el pensamiento o este campo o este vehículo es lo mismo que decir imaginación. Y esto es espectacular. O sea, realmente la conciencia creadora imagina. Y la imaginación es finalmente la forma constituyéndose. Y finalmente estas formas, finalmente van, ahí sí como estudiamos en el Kybalión, van densificándose hasta poder entrar en una cohesión material, por ejemplo, y ser percibidas por el campo físico de nosotros. ¿De acuerdo? Pero esto señala algo que es muy clave, y es que todo lo que nosotros estamos contemplando es imaginación. Ustedes me están imaginando a mí. Yo tengo una forma, yo soy una imagen. Claro, también tengo esta dimensión física y la imagen se capta a través de lo sensorial de nuestros sentidos. Pero realmente la imagen como tal y todo lo que representa, todo lo que hablo, no solamente está relacionado con lo físico. Entonces ahí vamos a algo muy clave en esto que tú estás señalando. Y es decir, esto en ese libro que ustedes tienen, esto está explicado en muchos capítulos, pero esto es muy interesante, y es que el pensamiento tiene una dimensión intelectiva y una dimensión emocional. Este es el campo sutil del pensamiento y tiene una parte física o corpórea. Pero si ustedes se dan cuenta, tanto lo corpóreo como lo emocional, como lo intelectivo, son expresiones de pensamiento. Entonces quiere decir que lo físico también es pensamiento. Y si nosotros, por ejemplo, fuésemos a conectar la palabra mente con esto que nosotros estamos aquí planteando, entonces la mente ¿dónde estaría? ¿Dónde estaría la mente? Entonces, la mente estaría en el punto medio, conectando las dos cosas. Eso, pero es espectacular. ¿De dónde aprendiste eso? Está mal, Parece sí, Entonces hay algo muy interesante con esto que nosotros llamamos mente, porque obvio, se habla de que la mente no es todo, pero en el sentido de que la mente es otra forma de nombrar a la conciencia, pero es la conciencia ya en la función creadora, ya en la función de crear, de participar de este proceso. Entonces la mente es como otra forma de la conciencia, obvio, en donde la mente percibe y crea a través del pensamiento. Entonces la mente es muy clara. Y ya, entonces habría una mente de este nivel, hacia arriba está la mente, y acá abajo también. Y esto hay un dibujito que de pronto nos ayuda a entender un poco esta historia y que lo vamos a conectar con la astrología. Ya casi llegan sus cartas astrales para que ustedes puedan ver su círculo. Pero esto es importante, entonces hagan de cuenta que aquí ya sabemos que está lo eterno. ¿Cómo definimos lo eterno? Esto es importante. ¿Cómo podemos tener una definición de lo eterno? Entonces lo eterno es lo que es y siempre es y siempre es. ¿De acuerdo? En el tiempo, en la eternidad no hay dinámica transformativa, no están todos estos procesos que nosotros hablamos que sí se corresponden con el tiempo. Entonces en el tiempo que hay
dinámica. Dinámica. En la creación está la dimensión dinámica. Procesos de cambios y transformaciones. Que en el Kybalión, ¿cómo se nombra eso a veces? ¿O cómo se nombran algunas de las leyes estos cambios y transformaciones? Por ejemplo, una ley de esas que está súper clara en el mundo universal, el ritmo. El ritmo. Entonces el tiempo tiene una dimensión de sí, que es ciclos cósmicos. ¿Sí? Pero hay una definición de tiempo que a mí me importa mucho que ustedes vayan integrando, y es que el tiempo es la conciencia. Y acá podemos ya hablar de mente, porque ustedes saben que la mente es la conciencia, una manera de nombrar a la conciencia dentro de la creación creadora. Entonces esta mente experimenta, o la conciencia experimentando ¿qué? Pensamientos. Entonces, ¿qué es el tiempo? La conciencia experimentando pensamientos. Y entonces cuando la conciencia no está experimentando pensamientos, sino sintiendo al ser, ¿con qué está conectada? Con el presente. Con la emoción. lo eterno. Con lo eterno. Esto, por ejemplo, también podría nombrarse como con lo que es permanente. Hay algo que es permanente. Eso se llama la conciencia permanente. ¿Sí? Pero hay otra dimensión que es la mente en la creación, en donde hay transformaciones constantes. ¿De acuerdo? Ahora, no puede decir, pero entonces el tiempo está separado de la eternidad. Son realmente opuestos. Y ahí volvemos al tema. ¿Realmente hay algo realmente opuesto total? ¿O realmente el tiempo y la eternidad también tienen su conexión? ¿Qué sienten ustedes? Que no es lineal, no como que uno no va primero el tiempo y después lo eterno, sino todo está... Todo está unido, Claro. todo está unido. Y el tiempo, yo por ejemplo en ese libro, ustedes lo van a revisar ahí. Ahí en ese libro hay varias definiciones del tiempo y hay varias maneras de describir el tiempo. Y una de las visiones que está en ese libro que ustedes tienen dice, el tiempo es el rostro de la eternidad. ¿De acuerdo? El tiempo es el rostro de la eternidad. O sea, es cuando la eternidad se manifiesta. Cuando la eternidad se va y se manifiesta, se presenta. Es como la expresión del ser. ¿Sí? Entonces, ojo, súper importante. ¿Qué es el tiempo? Es la conciencia experimentando pensamientos. Pero entonces los pensamientos ocultan el ser. Los pensamientos nos esclavizan a la ilusión y a un maya donde realmente se oculta la realidad. ¿Qué sienten? No. Para el hermetismo y para los estudios de nosotros no es así. Los pensamientos no ocultan al ser, sino lo manifiestan. Gracias, hermano. Y finalmente de lo que se trata es de entender que en la naturaleza se está expresando el ser. Entonces imaginen cuando alguien logra revelar en la naturaleza al ser. También, eso es muy hermoso. Entonces no hay que negar todo esto y decir que lo único real es esto. Porque si lo único real es esto, entonces es como si la creación no tuviera sentido, ni tuviera propósito. Porque entonces lo que es real es el ser en sí mismo. ¿Y ese estado existe o no existe? Si existe en él. O sea, el ser se contempla aquí a sí mismo infinito. Pero él no solamente no se quiso solo sentir infinito, también se quiso sentir finito. ¿Por qué finito? Porque el límite es lo que permite el nacimiento de las formas. Y cuando nacen las formas, nacen las cualidades, por medio de las cuales el ser quiere expresarse en la creación. Entonces hay cualidades espirituales, que por ejemplo es la Trimurti, en la India. Entonces, ¿qué es la Trimurti? Son expresiones de cualidades espirituales a través de las cuales el ser se va a expresar en la manifestación. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, ya esto por ejemplo es astrológico, que es muy bello. Entonces hagan de cuenta que aquí está esa mente dentro de la gran mente,
Y acá está la mente o la conciencia humana. Ya es un corazoncito ahí. Y hagan de cuenta que aquí todo es uno. Aquí arriba todo es uno, todo está unificado. Aquí arriba de esta línea no hay realmente la multiplicidad. Aquí está la unidad. Y aquí abajo, esto que es uno se va a manifestar como múltiple. Entonces, digamos que aquí está así. Pero cuando desciende, entonces hagan de cuenta que es como si esta conciencia unificada tuviera ya muchas chispitas, que es como atomitos o celulitas de la conciencia. Esto es la conciencia humana dentro de la conciencia divina. Entonces hagan de cuenta que hay muchas chispas, ¿no? Pero aquí realmente es uno, ¿no? Y cuando se desciende, ustedes hagan de cuenta que cuando se desciende, esto que es uno se va a manifestar como múltiple. Entonces aparece como esta posibilidad. Entonces aparecen como las personas que nosotros estamos experimentando, ¿no? Entonces aquí está cada uno de nosotros, ¿de acuerdo? El proceso es que cuando uno desciende a este plano, uno se contempla a sí mismo también, porque uno es hijo de esta. ¿Ven? O sea, nosotros tenemos una capacidad de percibir y una capacidad de crear. En este momento, ¿tú qué estás haciendo? Percibiendo y creando. ¿Tú qué estás haciendo? Percibiendo y creando. Pero cuando nacemos a este plano, ¿de qué forma estamos percibiendo y de qué forma estamos creando? Esa es la pregunta fundamental. Como mi mente está en desarrollo y es una pequeña semillita que va a tener que crecer, todavía no está desarrollada porque nace a todo el proceso que tiene que tener que experimentar. Entonces cuando la conciencia nace y está dentro de la corporalidad o adquiere esta vestidura, entonces la conciencia o la mente se identifica totalmente con el cuerpo como su realidad. Entonces uno empieza a decir, mi realidad, mi vida es mi cuerpo. Yo soy este cuerpo, yo soy esta identidad, yo soy este cuerpo. Y cuando yo me identifico con este cuerpo, ¿qué empiezo a olvidar o qué no reconozco? No reconozco que los demás también hacen parte de mí. Yo no puedo reconocer eso, no porque sea malo, no porque haya maldad en mi corazón, sino que simplemente es un estado de desarrollo de una semillita que es sembrada dentro de un campo para que experimente. Y esa experiencia lo lleva desde un estado de ignorancia a un estado de sabiduría, porque eso es lo que vamos a tener que recorrer. Pero ¿hay belleza en uno vivir la ignorancia o no? Sí. Porque uno podría decir, no, hubiera sido más chévere estar acá y nunca haber salido. No, porque De pronto es mejor estar solo acá y solo estar así. Mejor dicho, ni siquiera existir así. Pero a la conciencia del ser no le interesa no relacionarse. Para esta conciencia es muy hermoso que exista la relación. Porque el fundamento de la relación, ¿qué es lo que permite que nos relacionemos? Que surja ¿qué cualidad? El conocimiento. ¿Hay algo más hermoso que eso? El amor. Es decir, si no hay relación, no hay amor. Y esa es la cualidad primaria del nacimiento de toda la creación. Entonces, si no hay relación, no hay amor. Y lo que más, o sea, la cualidad más profunda del ser en su manifestación es el nacimiento del amor, de la posibilidad que haya esa revelación de la conexión que expande al ser, pero que lo expande en la diferencia, pero afirmando la unidad. Entonces, al ser no le interesa la uniformidad tampoco en la creación. El ser no quiso que solo hubiera un tipo de árbol. Por ejemplo, en la Madre Tierra creó muchos tipos de árboles. Y no solamente creó muchos tipos de árboles, sino que cada especie de árbol, cada arbolito que nace es diferente a otro, etcétera. Se hace comprensible. Entonces, hay una belleza en la multiplicidad, pero la multiplicidad no niega la unidad, sino que es una expresión de la unidad en la belleza de la creación y en la manifestación del amor, que es la cualidad primaria que sustenta el nacimiento y desarrollo de todo cuanto existe. Y finalmente, entonces nosotros vamos a transitar un camino de la ignorancia a la sabiduría. ¿Vamos bien en eso? Sí. Bueno.
Ok. Esto lo van a profundizar en ese libro, ¿no? Espero que lo lean, por favor. No vayan a dejar ese libro en las estanterías. A ver. Todas creían allá por el libro. Bueno, listo. Entonces pasa algo que es muy tenaz y ya vamos a entrar. Entonces, ojo, cuando esta conciencia creadora crea a través del pensamiento. Y entonces a través de su pensamiento crea el universo. Y el universo entonces van a ser todas, miren lo que les estoy hablando que es profundo. El universo van a ser todas las cualidades de la conciencia superior constituyéndose en la manifestación. Y entonces, ¿de qué está hecho el universo? De las cualidades espirituales de la conciencia divina. Eso es lo que realmente está aquí construyendo el universo. Eso tengámoslo presente. Y esto, que son las cualidades que constituyen al universo, se constituye en un útero. Entonces, aquí están las cualidades. Y en esas cualidades, que son un útero, se siembra ¿qué? Bien. Se siembra la conciencia. La conciencia, llamemos como la conciencia cualidades es el amor. el amor es la cualidad primaria, pero es una cualidad. Aquí abajo ya son cualidades, aquí arriba todo es uno. Aquí abajo ya es el amor, la sabiduría, todas las cualidades que están acá, ¿sí? Entonces aquí está sembrada ¿qué? La conciencia, nuestra conciencia está sembrada acá. Y nuestra conciencia entonces se va a desarrollar a través de la experiencia de ¿qué? De pensamientos. ¿Y qué son pensamientos? Pues de diferentes cualidades. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántas cualidades o cuántos pensamientos van a constituir al universo? Infinito. Leonora ya es consciente de eso. 12. Que son los 12 signos Signos del del zodiaco. zodiaco. Entonces, realmente la conciencia humana va a desarrollarse a través de los 12 signos del zodiaco, que serían como los principios arquetípicos fundamentales. Cuando se habla del inconsciente, por ejemplo a nivel junguiano, se está hablando desde estos arquetipos que constituyen ese útero en donde la conciencia se está desarrollando para revelar al ser. Pero la revelación del ser no es que anule la belleza de las cualidades, sino que las revela como cualidades. Porque para uno revelar las cualidades como cualidades es difícil desde la ignorancia. Entonces la ignorancia termina siendo algo que constituye también parte de un pensamiento que está dentro del universo. Y tiene muchos nombres, esa ignorancia, ¿sí? A veces podríamos llamar esa ignorancia, por ejemplo, caos. ¿Sí? Y uno dice, pero ¿por qué existe caos en el universo? Debería todo ser ordenado y perfecto y no haber algo que rompe como la estabilidad, ¿no? Yo ya logré estabilidad en mi vida y de pronto ¡puf! Se cayó el computador. Logré pagar todas las deudas y ya estoy bien y voy andando en el carro y ¡pam! Y yo, ¿entiendes? Porque hay algo que rompe la estabilidad aparente. ¿Por qué? No porque sea algo malo, sino porque está introduciendo, digamos, una fuerza o un aspecto que desarrolla la conciencia más. No es algo, ojo, acá no estamos hablando de bien y mal, estamos hablando de cuáles son las diferentes funciones de todas las cosas. Y hay una función en el universo que hace que la creación se desarrolle más. Y nosotros a eso lo llamamos caos. En el mito griego yo creo que está bien explicado, porque el cosmos nace del caos, ¿sí? Caos sería como el útero donde el cosmos, que es la belleza y la armonía, nace. Pero el caos, si no hay caos, no hay el nacimiento de eso. Pero lo misterioso es que esa fuerza o ese caos, que es algo fértil, constantemente está activado en la creación. También existe dentro de todo esto porque es lo que va a permitir que haya crecimiento y desarrollo. Y uno de los nombres o procesos de esto, digamos, es eso que nosotros llamamos ignorancia, ¿sí? Porque la ignorancia es finalmente lo que hace que uno empiece a vivir las cualidades, pero no las viva de una forma coherente. Porque las cualidades, ¿qué son las cualidades? Son cosas concretas que nosotros estamos experimentando. Las cualidades no son ideas,
Las cualidades son lo concreto. Ya dijimos que estamos en un mundo concreto. Dime un signo zodiacal. Leo. Leo. Entonces, Leo, ¿qué cualidad es Leo? Autoridad. Como liderazgo puede ser, no, algo así. Sí. No sé qué cualidad sea. Bueno, uno dice liderazgo, pero digamos que Leo es la cualidad de crear. La ¿Sí? creación. Leo es el poder de crear. Pero ese poder de crear puede ser también oscurecido. Es decir, experimentado desde la ignorancia, el poder puede llevar al autoritarismo, al abuso, al dolor, a crear cosas oscuras, a someter, a dominar, a crear ilusiones que generan mucho dolor. Entonces, el conflicto es de la cualidad o del nivel de conciencia. Del nivel de conciencia. Eso tenganlo siempre presente, porque eso rompe toda la locura de la astrología convencional a veces. Que se piensa que uno está caminando, entonces Marte le mandó un rayo y que por ese rayo es que terminé peleando. No, no es eso. Están las cualidades y hay un estado de conciencia que yo tengo. Todo lo que está a mi alrededor, lo único que le interesa es que yo me desarrolle. ¿Qué es desarrollarme? Es revelar el ser a través de las cualidades. También. Entonces yo, por ejemplo, al principio, por ejemplo, Cáncer, ¿es la cualidad de qué? Cáncer es la cualidad de ser mamá, o es la cualidad de tener un hogar. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿acaso las heridas más grandes de los seres humanos o sus grandes traumas no nacen de las relaciones más básicas que se tienen dentro de este entorno? Sí, es verdad. Se hace comprensible y uno puede decir, no, pero entonces ser mamá es tenaz, o ser niño es tenaz, o nacer es tenaz. Porque ahora está como muy eso en boga, ¿no? Que tener hijos es traer sufrimiento al mundo, entonces mejor no tengamos. Entonces hay mucha negación de este principio. ¿Qué pasa cuando un principio se niega en Jung? ¿Qué pasa cuando un principio se niega? Sí, Se proyecta igual afuera. se proyecta, pero pasa algo muy tenaz. Y es que se convierte, ojo, porque esta palabra tiene muchos De lo niveles contrario, y puede ser concebido desde muchos lugares, pero cuando un principio no se integra, eso genera algo que se llama complejo. llegó al domicilio. Gracias, Angélica, qué ternura. Gracias, princesa linda. Gracias. Bueno, entonces, Angie. Yo tengo una pregunta. Dicen, he escuchado que, no era, que antes eran 13 signos. No, hermosa, no. O sea, sí lo dicen, ¿no? Porque se dice que hay una constelación entre Escorpión y Sagitario que se llama Ophiuchus. Hay una constelación que se llama Nido de Serpientes. Entonces hay unas visiones que dicen, no, realmente no son 12, son 13. Y Ophiuchus debería ser tenido en cuenta dentro de la eclíptica. Pero soy franco contigo, cuando tú ya profundizas y empiezas a entender que toda esa estructura es una estructura arquetípica. Por ejemplo, cuando ustedes lean este libro, ustedes van a saber, por ejemplo, ahí yo explico eso, desde Pitágoras, ¿sí? Desde los números, porque son 12 y no son 13. ¿Sí? O sea, digamos que arquetípicamente eso tiene unos fondos y unas profundidades gigantescas. Es como, por ejemplo, en la Torah, porque no son 13 tribus, sino 12. Pero en realidad no se están hablando de tribus, se están hablando de cualidades que constituyen el campo de experiencia. Y el 13 corresponde al ser. El 13 es el ser. Y el 12, que es una amplificación del 4, es el campo de manifestación. Porque a nivel de los números y los principios cósmicos, el número 4 representa el cubo y el cubo representa la manifestación. Entonces, la manifestación por eso es 2 y no es 13. Y lo que uno está recorriendo no es solamente unos principios que lanzan rayos, sino que uno está estudiando aquí la estructura de su mente. Uno está estudiando aquí la estructura de la mente. Y es la estructura de la conciencia en la manifestación o en la creación.
Sí. Bueno, cómanse el dulcecito. Yo voy repartiendo Está esto. tratando de Beatriz. Adriana. Andrea del Pilar. Andrea del Pilar. Daniel. Daniel. Ah, es Daniela. Perdón, hermosa que Daniel. Carlos. Carlos Pinto. Esmeralda. Hola. Eliana. Eliana. Yeshua. Gracias. Fernando. Perdona. Como yo pienso que tú te la sabes de memoria. Sí, yo me lo sé. Exacto. Pero si te traje algo. Esa es mi hora. Leonora. Leonora. Ah, ¿te quieres dar esto? Claro. Luz Alba. Acá. Lucía González. Rocío Carrascal. Y Sara. Bueno, ahí tienen su mapa. Pero ustedes escribieron en el grupo. En mi cosa no estaba. Bueno, mañana sacamos esas cartas. Por favor, me pasan los datos porque en mi WhatsApp. Pues yo puse las que estaban en el WhatsApp, pero no sé por qué no estaban ustedes. En mi WhatsApp no aparecieron. ¿De acuerdo? La mía no quedó con la hora bien. Ah, bueno, si hay correcciones me las hacen y mañana traemos los mapas corregidos y traemos el tuyo y el tuyo. ¿Listo? ¿Pero es el mismo WhatsApp del grupo o es...? Es que sí, pero yo no sé por qué no aparecieron las cartas de ustedes. Pero no importa, las hacemos y mañana las miramos. Hoy igual ya Alfonso ya va a hacernos un taller, entonces hoy no vamos a estar tan en la profundidad de esto, pero mañana sí. ¿Listo? Acá. Bueno, ¿se comprendió por qué son dos y no son tres? Bueno. Las clases sí. La pantallita para que uno vea. Puedes cambiar el color del marcador, es que casi no se ve. Claro que sí. Gracias. Pero la tapita de este, ¿dónde está? Veo mi carta. Sí. A ver, déjame mirar una cosita. Está bien fecha, ahora todo. Pero Tú naciste el 25 de abril de 1973 sí, y naciste a las 4 de es la que por eso mañana te digo. en Bogotá. Sí, es que por eso te digo, es que Esta es. yo recuerdo otra. Recuerdas otra, pero esta es la Esta tuya. es, no, por eso te digo, eso, yo sé que no puede cambiar, yo sé que eso no Pero puede hay cambiar. personas que no me pusieron bien en la ciudad y yo puse Bogotá, pero revisen porque la ciudad es importante. O sea, dice la tapita de esto. Importante. Cambia cosas. Sí, debe ser. Yo no sé por qué, pero a mí me pasó la vez pasada. O sea, casi me pasa hoy también. Bueno, Como que se me entonces ponen 25 va a cambiar de color para que Lucía pueda ver. Con el negro alcanzas a ver, Lucía. El ascendente es este. Mami, ¿Qué signo es? que si con el negro ves. Sagitario. Este es permanente. No, no, o es- escrito. Este es de Ay, ¿será papel que es permanente? o es No, permanente. esa planilla es borrado, la tapa no es borrado. No, el azul, el azul, el ¿Es azul. borrable? Perfecto. El azul, el azul. ¿Agua en azul?
Sí, ¿Me es que está refieren? nuevo y sirve bien. Perfecto. Y es grueso. Bueno, entonces pasa algo. Aquí estamos en esta línea. Ay, pero mira que eso es Angeli, Menos mal no estás sirviendo. No, tal vez estaba sequito. No lo Te probaron. lo dieron. ¿No tienes alcohol? De pronto lo reavivamos. Ah, bueno, entonces Sí, usa el alcohol sí otro tengo. porque ni modo. El otro. Disculpa, pasa este. Es que aquí tengo alcohol. Usa a revivirlo. La profesora. Te necesitamos. Bueno, entonces aquí está esta línea y sabemos que aquí está la eternidad, aquí está tiempo, aquí está el corazón este que yo les digo, dentro del gran corazón del ser. Y acá están nuestras chispitas, que aquí en realidad todo es uno, pero las dibujo acá porque estas chispitas bajan acá. Las cualidades. Y acá van a generar un corazón, que es el corazón de esa persona que finalmente vamos a ser. Entonces les estaba diciendo que cuando uno nace uno se identifica totalmente con el cuerpo. Y eso es un estado de ignorancia primera, porque la ignorancia primera es sentirse fragmentado, separado. Entonces uno siente que uno solo es el cuerpo y está separado de los demás y está separado del campo. Llamemos campo a todo, al campo unificado de todo. Entonces va a comenzar un proceso de crecer de la ignorancia a la sabiduría a través de la experiencia de ¿qué? De los pensamientos que constituyen el útero en donde nos estamos desarrollando, que son las cualidades espirituales que se expresan como los signos zodiacales. Entonces, ¿qué es un signo zodiacal? Una cualidad espiritual. Entonces resulta que Cáncer es el signo que les estaba contando, que es el hogar y todo eso. Y uno dice, no, pues qué traumas tan tenaces y y cuando era niña, no sé. Pero resulta que Cáncer en su sentido profundo es la cualidad de la maternidad, es la cualidad de gestar, es la cualidad de dar a luz, es la cualidad de nutrir. Entonces es la cualidad que complementa totalmente a la cualidad creadora que es Leo. Leo y Cáncer entonces son una parejita cósmica, arquetípica, ¿de acuerdo? Donde está el Sol y la Luna, que van a ser las luminarias fundamentales. Y entonces, por ejemplo, si yo digo, no, yo tengo una familia, yo nunca pude quedar a mi mamá, o mi mamá me abandonó y todo eso, entonces quiere decir que dentro de mí hay una dificultad integrativa con este principio y con esta cualidad, que se expresa en mi vida a través de experiencias difíciles que generan que sufrí. Pero el conflicto no es el signo, ni el conflicto es el planetita que lo rige. El conflicto es mi estado de conciencia. Siempre tengan eso presente porque entonces ahí la astrología se vuelve luz. De resto, la astrología, de que el rayo cae, que si estoy andando, que si Mercurio retrógrado no puedo hablar, que todo eso, ya, quemen esa vaina. Les doy permiso, quemen, todo fascista. No, cojan lo bueno de todo lo que quieran, todo puede inspirar a veces, pero hay que entender las cosas como son. Es decir, no hay unas fuerzas ahí raras, no, hay una conciencia creciendo y hay una ley y hay una estructura cósmica que lo único que quiere es que uno revele al ser y las cualidades que lo constituyen en este plano y que nos está transportando al tránsito entre la ignorancia y la sabiduría que todos venimos a revelar. Esta sabiduría es una sabiduría ¿de qué? Una sabiduría de la vida. Todos nosotros lo que necesitamos es aprender qué es existir, qué es realmente la vida. Eso es lo que está oculto para nosotros. Y por tanto está oculto también la cualidad primaria que generó toda la creación, que se llama El amor. el amor. Eso es lo que está más oculto. Se llama el deseo oculto en el corazón humano. ¿Qué es lo que un ser humano desea en la profundidad de su corazón? Amar y ser amado. Eso es lo que quiere todo ser. Sino que nosotros pensamos que queremos es el carro, el éxito, la vaina y tal. Y no es que estén mal esas cosas, porque hacen parte de cualidades. Pero si esas cualidades no revelan esa cualidad y no revelan al ser, entonces uno está lejos. Eso, en otros términos más cercanos, es lo que se llama sabiduría y amor. Las cualidades fundamentales de nuestra estrella, de nuestro plano de experiencia, de lo que estamos desarrollando.
Entonces, ¿quién es el sabio? El que revela la vida y la conexión con la vida. ¿De qué forma? Amando incondicionalmente la vida. Porque el amor se revela. Entonces, mi relación con la vida. Imaginen cuando uno está caminando y le roban el celular y uno, uy, esta vida es una hijura. O sea, ¿me entienden? O le pasa, estoy haciendo un ejemplo menor, pero pasan cosas muy, esta vida. Entonces, todo eso es como si uno juzgara y culpara la vida. Y todo juicio genera, en ese sentido, ese juicio negativo genera separación. Pero no solo lo genera, lo revela. Revela que uno está en un estado de separación. ¿Entienden? Cuando uno está peleando con la vida, uno está en un estado de fragmentación, de separación. Y todo el camino de nosotros es aprender a amar incondicionalmente la vida. Eso es lo más hermoso, porque entonces la relación originaria se restablece, el campo de coherencia se restablece y todas las cualidades comienzan a poder ser integradas e iluminadas. ¿De acuerdo? Bueno, creo que vamos bien. Cuando esto desciende acá, cuando esta chispita desciende y se encarna acá, lo primero que se forma en el feto, en el útero de una mamá, ¿qué es? El embrioncito. Y el primer órgano que se forma, el corazón. ¿No les parece que es supremamente bello? El corazón es lo primero que se forma. Y ese corazón en astrología es el sol, con lo que Fer abrió hoy toda nuestra sesión. ¿Y el sol cómo se escribe en astrología? Esmeralda. Esmeralda lo reveló hoy. El círculo con el punto. Esto es muy lindo porque es como lo que es infinito de pronto adquiere ahora forma y posibilidad de hacerse consciente. Entonces se genera un límite y se genera un punto de observación. Pero no es que este punto de observación y este límite anule el infinito, sino que es el infinito revelándose en una conciencia. Se hace comprensible lo hermoso que es. Y la conciencia es esto, es el sol. Como un fractal. Como un fractal, llamémoslo así. Bueno, el punto es que cuando nosotros nacemos, entonces lo primero que se forma es el corazón, que es el sol. Y eso, entonces este sol, cuando nacemos, recuerden lo que les estoy hablando. La estructura de las cualidades es la estructura de nuestra mente. Tengan eso presente. Porque uno dice, no, pero esas cosas están lejanas. O sea, yo cómo voy a decir que esta cartita está mostrando la estructura de mi mente si lo que está mostrando es una posición planetaria y unos signos que son exteriores a mí. Y después empezamos a entender que eso que nosotros sentimos exterior realmente también hace parte de nuestra propia mente. Es decir, en tercera dimensión nosotros podemos decir, uy, el sol está a tantos años luz o Sirio está a tantos años luz. Pero en el plano donde todo es la mente, ¿cuánta distancia hay de aquí a Sirio? Ninguna, porque todo está en mí mente y yo estoy en la mente de todo. Se hace comprensible. Entonces, esta sensación que uno siente de lo externo, lo interno, lo lejos, lo cerca, es parte de estar en este plano de experiencia. Pero hay otros niveles y otras dimensiones de percepción en donde eso que aparentemente está lejos también está dentro de nuestro corazón y nosotros dentro del gran corazón del infinito. Entonces, se podría decir que eso que tú llamas un proceso de coherencia, que es como volver a recordar o a reconectarse con el infinito, desde la multiplicidad, desde estar acá, el plano, sí, desde la vida. Sí. Cuando llegamos a un nivel como profundo de exceso de identificación con el cuerpo, por ejemplo, con la materia, y algo internamente comienza a querer como emerger, empezamos el viaje de retorno, como lo planteabas en el viaje de Ulises. Sí. Troya sí hice esto y yo me siento vacío, entonces vamos a regresar a nuestra Penélope, como hablabas al alma, vamos a estar en la conciencia, vamos a conectar. Es un poco ese viaje entonces de retorno. Y ahí es en donde empieza a aparecer la coherencia, es buscando nuevamente. Ahí es que aparece la coherencia, pero porque tú empiezas, porque tú empiezas a revelar la relación originaria. Y la relación originaria es la de la conciencia superior contigo. Esa es la relación originaria. Entonces ahí entras en el campo de coherencia.
Pero y acá antes de- estás conectada al corazón de la humanidad, al corazón de la vida, al corazón al corazón de todo. Entonces se revela eso. Pero lo mágico es que la revelación del campo de coherencia y la relación esta no implica la negación de esto, es lo que Sí, yo siempre les aclaro, sino la iluminación de esto. O sea, el Eso hay que proceso de entenderlo, coherencia, porque el cuerpo, o sea, es interesante cuando uno, por ejemplo, en los místicos cristianos del siglo XIV, ellos decían, el cuerpo es la cárcel. Entonces cogían unos palos y se partían las piernas, ¿me entiendes? O hasta también a veces hay ascetas que hacen esa vaina, ¿no? Se meten en la piedra, hacen algo porque se siente que el cuerpo es la prisión que está impidiendo la revelación o la conexión con lo supremo. Pero después se comprende que eso no es el sendero, porque es que el cuerpo también hace parte del campo de coherencia. O sea, el cuerpo también es sagrado, el cuerpo también hace parte de todo, porque yo estoy poniendo esta línea como una forma instructiva de la enseñanza, pero en realidad todas las cosas están juntas. Se hace comprensible un poco. Entonces, cuando bajamos acá, lo primero que se forma es tu sol, que es el núcleo de tu conciencia en el plano de la creación. Eso es absolutamente mágico. Y ese sol tiene una conexión con un atributo. Y eso es cuando uno dice, yo soy sol en Virgo. ¿Sí? Tú, por ejemplo, tienes el sol en qué signo. ¿Capricornio? No sé. Exacto. Yo soy Capricornio. Exacto, entonces esto de que eres Capricornio no implica de que tú todo es Capricornio, porque tú tienes luna, que también es la parte femenina del corazón de uno. El corazón de uno tiene una parte solar y una parte lunar. O sea, uno es percepción y creación. La conciencia es percepción y creación. ¿Qué nombre tiene eso que es muy hermoso? Eso tiene el nombre místico de las luminarias. ¿Sí? Que es diferente a los planetas, porque sí, el Sol y la Luna también se llaman planetas, son planos, pero en realidad se llaman las luminarias, porque son los focos de la conciencia, en cuanto que son los atributos de percibir y crear. Y esto va junto siempre. Todo lo que yo estoy percibiendo lo estoy creando, ¿sí me entienden? Eso va junto. Y entonces cuando se nace acá, se nace con un solecito. Entonces tu sol Está en Libra. está aquí. Entonces la cualidad por medio de la cual el ser quiere manifestar amor a través de ti en este plano, es la cualidad de ¿qué? Pues del amor, de la relación. De las relaciones, de la relación. Eso es hermoso. Entonces uno dice, mi sol es la revelación de esa cualidad. Pero entonces yo conozco, por ejemplo, soles en Libra o ascendentes Libras o seres libranos que tienen un conflicto relacional en los berracos. Entonces uno dice, pero no se supone que el sol está en ese signo, entonces ¿por qué no vive la cualidad? ¿Por qué? Ya lo sabemos. Porque hay ignorancia. Y la ignorancia hace que a uno le cueste trabajo amar a través del principio. Dar amor, que no es el amor afectivo emocional. Estoy hablando de la revelación del campo de coherencia, de la conexión a la vida, del amor a la existencia a través de las diferentes cualidades. Estamos hablando de ese nivel del amor, no solamente el afectivo, emocional, que es una rama de eso, ¿no? No es que esté mal sentir afecto, ¿no? De por sí hay un planeta que representa eso que se llama Venus, y es divino, también hay que incorporarlo. Si no integramos eso, también estamos lejos del campo. Pero es importante entender ese núcleo relacional. Entonces Libra es un signo de una profundidad gigantesca, porque es el signo donde se revela la cualidad relacional del cosmos. ¿Te imaginas la belleza? Por ejemplo, dentro de ese proceso librano hay algo que es muy interesante, que uno dice, uy, wow, ¿cómo es que existe eso así en la relación? Pues estoy hablando así porque uno de los propósitos que tiene el libro de astrología que ustedes tienen es que ustedes aprendan a crear con la astrología, crear el conocimiento. No solamente se trata de tener las definiciones, sino cómo se crea, cómo yo juego a entender desde lo que los símbolos me enseñan, cómo yo hago una poiesis del proceso que estoy transitando. Entonces, por ejemplo, hay un planeta muy importante que se llama Saturno. ¿Qué es Saturno? El maestro de la experiencia. ¿Se imaginan? El maestro de la experiencia. Saturno. ¿Regente de qué signo, Lucía? Saturno, ¿regente de qué signo? Acuario. Acuario y Capricornio. Exacto.
Entonces Saturno es el maestro de la experiencia, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con esto? Que Saturno, cuando está en el signo de Libra, se dice que está exaltado. Porque Saturno se siente exaltadísimo en Libra. Porque el maestro de la experiencia llega a su, o sea, revela esa maestría con toda en el campo relacional. Se hace comprensible. Entonces, estas son formas en que la astrología ya le empieza a hablar a uno, ¿me entienden? No es como que uno lee una descripción o una caracterología y tal, sino que la astrología te comienza a enseñar sobre la existencia, te comienza a enseñar sobre los principios, sobre la naturaleza de tu vida, cómo funcionan todas las cosas y cómo se van tejiendo de una forma muy mágica, ¿sí? Entonces, esto es importante tenerlo presente. Entonces, Sol en Libra. Saúl. Acuario. Acuario, ¿cuál es la cualidad de Acuario? La regla como la sociedad, Acuario es la revelación de esto. En el sentido profundo, Acuario también está regido por Saturno. ¿Y cuál es la gran maestría de Saturno? La realización de la conciencia del amor sobre la tierra. Porque uno a veces ve a Saturno como un signo supermaterial, ¿entienden? Como, uy, Saturno viene a tener la disciplina de concretar lo que se propone en la tierra. Entonces, claro, es un signo terrestre. Pero lo más hermoso es cuando el amor se realiza en la tierra. Entonces, cuando los capricornianos entienden, esto es una nota, porque los capricornianos a veces no ven eso, porque como uno está en el campo del velo, entonces uno vive Capricornio como, pucha, tengo que lograr la empresa y sacarla adelante y hacer lo que tengo que hacer en el mundo y cumplir con lo que tengo que cumplir. Y entonces uno, ¿en dónde está encontrando sentido? Uno está encontrando sentido es en realizar en el mundo y en lograr los propósitos. Por eso las sombras de Capricornio son el fracaso y la frustración. ¿Entiendes? Porque esas son las sombras. Entonces uno dice, pucha, y si yo no logro esto y si fracaso en esta aventura, quedo jodido, ¿entiendes? Capricornio tiene esa sensación. Pero en lo profundo, después Capricornio crece y empieza a entender que la responsabilidad realmente no es un peso, sino es una cualidad divina y es una elección. Es diferente yo ser responsable de algo porque lo estoy eligiendo a ser responsable de algo porque me toca o porque si no lo hago voy a sentir fracaso y frustración. Entonces aquí yo estoy tratando de extraer el sentido del mundo, pero ¿qué es lo que estamos aprendiendo hoy? Que todo el sistema lo que nos quiere enseñar es encontrar el sentido dentro del campo de coherencia, o sea, de esa relación amorosa y de esa conexión con la vida. Entonces uno realmente como Capricornio viene a realizar la maestría de la experiencia, que es poder dar amor a través de todos los principios. Y Acuario también está regido por Saturno. Entonces ustedes van a ver en el libro que hay todo un tema muy interesante respecto a las polaridades que se llaman los binomios. Y los binomios precisamente es esa relación de cómo un planeta realmente es la vibración dinámica de los signos que rigen. Entonces Saturno conecta Acuario, que es el masculino, y Capricornio, que es el femenino, en la dinámica de revelar esa maestría, esa conexión y todo lo que representa eso, ¿no? Entonces Acuario es la maestría que surge de ¿qué? De la revelación del campo común, de la conciencia colectiva de la que hago parte. Entonces Acuario no solamente es me vinculo con la sociedad, sino que hay un fondo de eso. Me vinculo con la sociedad, pero porque finalmente estoy desvinculado con la conciencia colectiva. Hay muchos acuarianos que son solitarios, por ejemplo. No todo acuariano está pensando estar en el grupo, ¿entiendes? O sea, porque sí, es la energía grupal, es la energía de pertenecer a lo social, de generar. Pero Acuario en realidad más que eso, siendo que eso es una de sus ramas, es la conciencia colectiva que yo revelo en mí. Uf, eso es una nota. Cuando eso pasa, eso es un crecimiento exponencial tenaz porque se revela precisamente como esto que estoy hablando que es tan alto. Entonces, Acuario por eso es el signo de los maestros y los guías, por ejemplo. Acuario es un signo muy de los maestros, de los guías. La casa 11 en astrología, que en el zodiaco natural que ustedes van a estudiar, es la casa de los maestros. Es eso. Porque hay maestría en Acuario, porque yo ya no solamente
pienso desde mi pequeño ego. No piensa en el colectivo. ¿Entienden? O sea, imaginen, ya casi terminamos, Gonzo, ya vas a entrar en acción. ¿Dónde está el cosito este de borrar? ¿Alguien tiene una servilletita? Gracias, princesita. Gracias, gracias. Qué lindo. Porque me lo he negado toda la vida. O sea, yo me he negado Este a creer. conocimiento. Sí, me lo he negado Pero toda yo la te voy a vida. decir, ha sido bueno. Sí, Porque claro, la sí, forma en que pero se expresa la memoria es absurda. Sí, Que no sé qué, que tener relaciones con uno es un pecado y que uno se vaya al infierno, que uno está condenado al sufrimiento eterno, ¿me entiendes? Que no sé qué, que sea que entonces eso se vuelve oscurísimo, que mañana va a pasar, toda esa expectativa, todas esas vainas. A mí me parece que generalmente es oscuridad. Pero cuando uno tiene acceso a esto, ya desde la forma profunda de lo que la astrología es, que uno empieza a entender que la estructura de la mente, que uno está creciendo en la conciencia, que uno está, que es una puerta muy hermosa como para uno entenderse a uno mismo y poder integrarse. Porque de lo que se trata esto es de uno aceptar esa carta, ¿no? Decir, mi carta es espectacular. Ya no quiero. El otro día estaba con un joven de 17 años y después de estar con él hablándole de su vida le digo, bueno, yo necesito que usted desee algo. ¿Que usted qué? Desee. Tiene que desear algo. La vida no puede ser una apatía y de mirar el techo. Hay que desear. ¿No? Eso parece espiritual un poco. Les voy a decir algo que es clave. Cada uno de los signos astrológicos es una ley, un principio, un arquetipo y un deseo. Entonces uno no puede negarse a los deseos. Uno viene a dar amor a través del deseo para que el placer que se recibe sea el placer de vivir. Se hace comprensible. Entonces uno no viene a negar esto. Entonces cuando una persona no tiene deseos, está en conflictos. ¿Sí? Hay que desear mínimo vivir, o sea, deseo existir. ¿Entienden? Hasta el Buda deseó liberar a toda la humanidad de la ignorancia. ¿Entienden? Si no hay deseo, no hay movimiento, no hay vida, no hay creación. Entonces le digo a este muchacho, le digo, bueno, después de todo lo que hablamos, ¿qué deseas? Y me dice, deseo cambiar. Y le digo yo, ¿y qué deseas cambiar? ¿Tu cuerpo? Sí. ¿Tu emoción? Sí. ¿Tu familia? Sí. ¿Tu sociedad? Sí. ¿Tu país? Sí. Deseo cambiar todo. ¿No? Entonces le digo yo, estamos en un proceso, porque realmente ojalá empieces a caminar ese proceso de aceptarte. Porque cuando tú niegas absolutamente, cuando quieres cambiarlo todo, es que no tienes ni la más mínima conexión contigo. No te estás sintiendo en tu belleza y en tu magnitud, no estás sintiendo quién eres. Entonces cuando un ser humano ya no quiere cambiar la estructura, sino poder dar amor a través de ella, ese ser humano ya empieza a crecer de una manera súper mágica. Se hace comprensible, pero normalmente lo que uno quiere es deseo cambiar esto, y a veces uno no entiende que el cambio real es el cambio de conciencia. Eso sí es lo que hay que transformar, crecer, expandir conciencia. Entonces, si tú me dices a mí, no, Juan, que odiaba la astrología, yo te digo, tuviste suerte. Porque yo he estado con personas, a veces estoy ahí y me dicen, Juan David, vengo a que me rescates. Y yo, ¿y qué pasó? Y me dicen, fui donde el astrólogo. Y yo, ¿y qué pasó? Y me dicen, no, fui donde el astrólogo me dijo que mi hijo iba a morir en 3 años. Uy, Y yo, no. pucha. Y le digo yo, ¿y por qué? ¿Y está enfermo el niño? ¿Qué le pasa? No, está re bien. Entonces, Todo está perfecto, pero me dijo eso. ¿Entienden lo que trato de decir? Sí, No que todos los exacto. astrólogos sean malos o no hayan seres profundos con la astrología, porque hay muchos. Pero quiero que entiendan a tener discernimiento y entender de qué se trata realmente Yo esto. te conté que yo había estudiado astrología y no pude. Y por ejemplo, lo que tú estás diciendo aquí de Saturno, o sea, aquí creo que me alcanzó a doler la cabeza cambiándole la idea.
porque Saturno para la forma como lo entendí era el destructor. Exacto. Era el que te pone el problema, el que no te deja avanzar, y entonces si tienes a Saturno ahí no, te va a costar y te van a sangrar las rodillas si quieres, y tú vienes o lo dices desde otro lugar. Desde otro lugar, Desde porque otro hoy lugar. es el maestro y te dice ser Exacto. responsable. Si no eres Exacto. responsable, el mundo va a pesar. Entonces, Pero si adquieres la cualidad, se vuelve el más hermoso de los Exacto. maestros, ¿entiendes? sí. Que acuérdate, Saturno y Marte son llamados como los planetas malditos, ¿no? Sí, los de guerra, los de sí, sangre, entonces sí. todo eso es algo que uno tiene que transformar, Sí, porque es liberar todo. O sea, imagínate uno sentir Saturno como un maestro, y no diferente. como el que te va a romper, el que te va a descarnar. Cronos, el que te pone ¿Me sus entiendes? hijos, Claro, todo eso puede tener una coherencia dentro de un simbolismo, pero desde una mirada integral, Ok. entendiendo de qué se tratan las cualidades Ujú, sagradas. ujú. Sí, se hace No, comprensible. eso Por eso es otra, cuando la astrología se ve desde este punto de vista, yo soy franco, para mí es de las herramientas más tenaces, porque es una herramienta que te habla de tu vida real. Obvio, no estamos pasando todavía ese nivel, pero es de la que te habla, mira, con tu hijo vives esto, con tu tal, pero para que uno lo ilumine, ¿entienden? Como entender cómo yo estoy procesando mi relación con esto, cómo estoy procesando mi relación, a ver si logro amar. Si logro sanar para amar a través de eso, integrar. Entonces se vuelve una herramienta de una maravilloso. profundidad tenaz. Jung, ¿qué decía en astrología? Es la madre de la psicología. Eso ya lo estudiamos. Es la madre de la psicología. Bueno, entonces, ya casi cierro para que Gonzo entre en acción. Pero decirles así, ya, entonces recuerden, esto es clave lo que les voy a decir. Clave. Acá está esta linecita. Uno baja acá y se crea ese sol y por tanto nace esa mente dentro de la creación, ¿de acuerdo? Y que tiene una dimensión individual. ¿Hay algo malo en que haya una dimensión individual en esta? No, porque el ser quiso que hubiera multiplicidad y esta multiplicidad no niega la unidad. Yo siendo quien soy, le sirvo a la conciencia colectiva que también soy de una manera muy hermosa. Si yo me niego a mí mismo, entonces no le estoy sirviendo tanto a esa conciencia colectiva ni la estoy iluminando con mi presencia. Se hace comprensible esa Como un manera. cáncer, de cierta manera. O sea, Sí, ya empiezo a vivir lejos, separado, Exacto. fragmentado. Ahora, ¿qué pasa con esto que es tan lindo? Aquí abajo ya dijimos que es imagen y es pensamiento. Entonces aquí lo que uno está construyendo es la idea de uno mismo. ¿Sí? Y cuando la idea de uno mismo se fundamenta en la fragmentación, que finalmente es el trauma en su sentido más profundo, entonces es que uno construye un ego que sufre. Entonces, finalmente la sanación de uno es la transformación de la idea que uno tiene de uno mismo. Se hace comprensible hasta revelar en la idea que uno tiene de uno mismo la belleza infinita del ser en la manifestación, el campo de coherencia, como el amor a través de nosotros quiere expresarse. Después eso comienza a revelarse. Se hace comprensible esta parte de la historia. Sí, claro. Mañana vamos a trabajar Se mucho siente. más en las cartas astrales, vamos a profundizar en eso. Les agradezco mucho la atención, la belleza, los que tienen el libro de verdad, qué regalo tan Ay, lindo, también. que es como si mi Gracias, conciencia estuviera por allá gracias. conectándose y bueno, eso es un regalo. Este libro lo lee uno así exactamente igual como te está escuchando. Yo creo que sí, y creo que hay belleza en que todavía estemos aquí, porque también podemos seguir compartiendo y expandiendo también lo que allí está dicho, ¿no? Sí, que yo siento que hay belleza en estar aquí, ¿no? O sea, Sí. le da también al libro una vibración. Sí, claro. Bueno, entonces les agradezco, Gonzo, por favor. Sí, yo tengo Para comprar el libro, muy chévere, para dejar Buenos el días. ¿Qué pasó? Estoy bien. No, acá se confianza, tiene que contarme cosas. Papá, Dos cositas. Una, pues quisiera saber para comprar el libro qué debemos hacer. Y dos, No, acá lo tienes, te lo paso. y dos, algo más personal. Tú estabas hablando de que cada signo tiene luces y sombras.
Yo quisiera saber cuáles son las luces y las sombras de Escorpión. A ver, Escorpión es la transformación, el base, ¿no? Simboliza la transformación. Bueno, obviamente, ya vamos a darle paso a Gonzo, pero no veo ciertas cositas. Gracias. O sea, solo hace los símbolos. Pero es porque me hizo notar que sí. No, todos los signos tienen luz y sombra. Todos los signos tienen Todo. Sombra, la sombra es porque uno lo vive desde Desde la ignorancia. y la luz cuando el alma empieza a amar a través de eso. Escorpión, ¿por qué tiene toda esa fama y tiene todo ese rollo? Porque Escorpión es el instinto humano. ¿Sí? Cuando Adán y Eva estaban ahí en el paraíso, perdón, Gonzo, un segundo, es que No te me suena una preocupes, pregunta. tranquilo. Igual me gustó Pero- el escorpión que dijiste del escorpión. Pero acá está Adán y Eva, y acá hay un arbolito que se llama el árbol del conocimiento del bien y del mal, y acá hay una serpiente, que es uno de los animalitos de Escorpión. Entonces, finalmente Eva le hace caso a la serpiente y se oscurece. Y ahí después esa caída sobre la desnudez, ¿no? Pero acá esto es un símbolo muy potente de cómo nosotros venimos a experimentar la dimensión instintiva, y cuando la dimensión instintiva se racionaliza desde la dimensión egoica de la vida sin conexión con el amor, se convierte en perversión y oscuridad. Se hace comprensible porque Escorpión es el instinto, y el instinto ¿qué es? Una cualidad, es otra cualidad. El sexo es otra cualidad. Tenemos que amar esas cualidades, son hermosas. ¿Por qué tenemos que renunciar a eso? No, es algo hermoso. Pero obviamente eso vivido desde el egoísmo y la ignorancia puede generar mucho sufrimiento y dolor. Cuando el instinto es incorporado a un canal amoroso, se vuelve disparador de la conexión espiritual más vasta. Entonces Escorpión, claro, al ser ese énfasis en el instinto y lo corporal y todos los instintos que emanan de eso, también representa la muerte. Y por tanto representa el origen de los miedos. Escorpión es el miedo. Pero recordemos algo, una cosa es un venadito, que acá hay un león que se lo quiere comer y el venadito siente un instinto de supervivencia, y otra cosa es el pánico. ¿Entienden? Y cuando uno está sintiendo pánico, uno está cogiendo un instinto y lo está oscureciendo con su razón egoísta. Se hace comprensible. ¿Por qué egoísta? Porque está fragmentada el campo de coherencia. Entonces uno siente pánico, ¿me entienden? Voy a morir, o lo que uno sienta que le da pánico, pero es porque uno está oscureciendo el instinto, que es una cualidad de la naturaleza y de estar sobre la tierra. ¿Se hizo comprensible un poco, Esmeralda? Este tema obviamente es de profundo, tiene